vamos a continuar, hermanos, con 1 Timoteo capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 1 al 7. Son unos cuantos versículos nada más para luego ir desglosando un poquito lo que el apóstol quiso hablarle a Timoteo, su amado hijo espiritual. Entonces dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad, en Cristo no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Bien, queridos hermanos, en estos versículos que hemos leído, lo importante que observamos es la recomendación de Pablo de orar por todos los hombres. A veces fluimos en la oración nosotros y es como que casi ya tenemos un esquema mental de orar por la familia, lo primero, orar por nuestras vidas, orar por nuestros amigos, por nuestros seres queridos, por el ministerio, por la iglesia nuestra. Ya es como que tenemos un esquema que casi lo hacemos así mecánicamente y oramos. Pero acá el apóstol está llamando a tomar conciencia que debemos orar por todos los hombres. Entonces, queridos hermanos, podemos nosotros ir a 2 Corintios, capítulo 5 y versículo 18 y 19. Dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Reconcilió consigo mismo por Cristo. Nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y a la vez nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Vemos, hermanos, cómo por medio de Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Y ese mismo ministerio que Jesucristo tuvo acá en la tierra nos ha otorgado a nosotros ese alto privilegio de poder también llegarnos a todos los hombres para que fueran reconciliados con Dios Padre a través de Jesucristo. Vemos como allí en el versículo 4 de 2 de Timoteo, dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y eso es lo maravilloso del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo no selecciona, no elige. El Evangelio de Jesucristo es que todos los hombres sean salvos y que todos vengan al conocimiento de la verdad. Ya si hay personas que siguen en la mentira es por voluntad propia, por decisión propia, por elección propia, pero el sentir del corazón del Padre y del Hijo y el obrar del Espíritu Santo es que todos los hombres sean salvos y que todos los hombres vengan al conocimiento de la única verdad, porque hay una sola verdad. Hoy se predican muchas verdades y algunos dicen: vos eliges tu verdad, yo tengo la mía, y cada uno en lo suyo, y si se sienten felices, quédense en cada uno en su verdad. Es que no es la verdad de cada uno, es una sola verdad, la verdad que dijo Jesucristo: yo soy el camino y yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. O sea que si queremos ir al Padre por caminos aleatorios que no sean Jesús, nunca podremos llegar. Porque para eso descendió Jesús a la tierra, para acercarnos al Padre. Ya no era a través de la ley, ya no era a través de los sacrificios que se hacían en la tierra, que en ese entonces y en ese tiempo fueron buenos y necesarios. Para eso descendió Jesucristo a la tierra, para ser Él el medio y el camino que nos acerque y que nos lleve al Padre. También su palabra nos dice que Dios es el Salvador, que desea que todos los hombres se salven
Y Jesucristo para eso vino a la tierra y dio su vida en rescate por todos. ¿Qué dice San Juan 3:16? Un texto que casi la mayoría lo sabemos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos aquí un Dios que está amando al mundo entero. No está seleccionando a un grupo, a una raza, a una élite, a un estrato social. No, está amando al mundo entero. Ese es el gran amor de ese Dios que nosotros amamos y que servimos con devoción, con fuerza, con ánimo voluntarioso, con alegría de corazón, enfermos, sanos, tristes, contentos. De todas formas lo servimos porque nos amó de tal manera que se entregó a sí mismo a través de su Hijo unigénito, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también San Juan capítulo 12, versículo 32, dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Gracias a la muerte de nuestro Señor Jesucristo es que fuimos atraídos a Él. No podríamos saber nosotros ser atraídos al corazón del Padre si no hubiera existido esa muerte que nos abrió ese camino libremente para que podamos entrar confiadamente al trono de la gracia, al trono mismo del Padre. Porque hubo alguien que lo abrió ese camino. El velo se partió en dos y en ese partimiento dice que los ángeles empezaron a abrir ese camino para que pudiéramos llegar al Padre. Qué hermoso es la esperanza de todo cristiano, de saber que queremos llegar al Padre. Ya Jesucristo abrió el camino. Yo no sé por qué el cristianismo hoy está buscando otros caminos para llegar al Padre. ¿Por qué se han olvidado que Jesucristo vino a la tierra? ¿Por qué no han tenido en cuenta que Él fue levantado de la tierra para traerlos a sí mismo? ¿Por qué no se acuerdan que ese sacrificio fue para acercarnos al Padre? ¿Por qué no se acuerdan que Él fue inmolado, que Él fue sacrificado, que Él murió y derramó su sangre para poder acercarnos al Padre, sin necesidad de tener que tener dinero y tener que comprar quizás un cabrito, un cordero o palominos para aquellos más pobres? Con solamente un corazón sincero, un corazón de confesión verdadero, genuino, llegarnos a Jesucristo y reconocer la obra de salvación que ya fue hecha una sola vez y para siempre para acercarnos al Padre. El evangelio que predicamos, hermano, y el evangelio que predicó el apóstol Pablo incluye a los de arriba e incluye a los de abajo. Tanto el rey como el emperador, recordemos que Pablo estaba escribiendo cartas y moviéndose en un mundo donde existían los emperadores. Los emperadores, rey, era lo mismo. Entonces, hablemos de esta terminología recordando esos tiempos, pero que también existen los reyes en el presente en otras naciones. También existen los emperadores. Entonces, el mensaje de ese tiempo es el mismo mensaje que para el presente. Tanto el rey y el emperador en los más altos de su poder, como el esclavo en su indefensa justicia. ¿Qué justicia puede tener un esclavo? Un esclavo no puede acceder a un abogado. Un esclavo no puede acceder a un familiar para justicia. Un esclavo no puede acceder ni siquiera a un amigo, ni siquiera a un noble. Un esclavo no tiene derecho alguno. Pero entonces el evangelio de Jesucristo es para aquellos que están en el poder y que pueden acceder al poder hasta lo máximo, a la justicia en lo máximo, a la defensa en lo máximo, como aquel que no tiene ningún tipo de defensa. Pero qué hermoso que podemos tener justicia divina, que es la mejor, es la perfecta, es la que no falla, es la que da el veredicto correcto, en el tiempo correcto, en el tiempo de Dios. A veces los veredictos de la tierra se apresuran o se retrasan y ya no tiene valor alguno. Ya la persona ha perdido parte de su vida esperando veredictos, o se han adelantado y han dado un mal veredicto. Pero nuestro Jesucristo es ese Dios sidequeno que puede venir en el tiempo justo, en la hora justa, en el momento justo, y decirnos: yo soy tu Salvador, yo soy tu defensa, yo soy tu medicina. Gloria a nuestro Cordero Santo, gloria a nuestro Rey, al que servimos, al que amamos, al que lo predicamos con amor y con devoción. Entonces también el evangelio es para ambos incluidos en el amor, porque el evangelio de Jesucristo es un evangelio de amor. Nos abraza el amor del Señor Jesús. Es un amor que no excluye. Vieron que hay algunos que dicen amar pero están excluyendo, y eso no es amor.
El amor de nuestro Señor Jesucristo no excluye a nadie. Nos abraza a todos, aquellos que quieren dejarse abrazar. Tanto el filósofo, con su sabiduría, como el hombre sencillo en su ignorancia, necesitan la gracia y la verdad que el Evangelio les puede traer. Y a veces algunas personas dicen, yo me voy a predicar a este grupo social porque ellos son tan ignorantes que todo lo que uno le predique lo van a recibir. Pero el Señor a veces nos dice, no irás a los ignorantes, irás a los filósofos. Y les aseguro, hermanos, que es muy difícil conversar con un filósofo. Es muy difícil hacerle cambiar el pensamiento y la mente a un filósofo. Son tan estructurados en sus filosofías que es imposible hacerle introducir el Evangelio de Jesucristo. Fueron inteligentes y nos dejaron enseñanza, Aristóteles, Sócrates, Platón. ¿Quién no ha tomado algún dicho de ellos, verdad? Pero fueron filósofos y mantuvieron su postura hasta el final de sus días. Entonces, hay algunos que el Señor los usa, como a Pablo, que lo usó para que fuera y predicara el Evangelio al rey Agripa ante Pablo. Allí me gustaría leerles de la Biblia, Hechos, capítulo 26, versículo 27 y 28. Dice el apóstol Pablo, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, le dice el apóstol. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. O sea, por poco casi me convences, pero ahí se quedó Agripa. Pero Pablo fue valiente y le predicó el Evangelio a un rey. Y después tenemos a un apóstol Pedro, predicándole, creo que en ese tiempo uno de los más difíciles grupos eran los judíos. Y allá está Pedro, predicándole también a los judíos. Entonces, hermanos, vemos qué maravilloso que es el Evangelio que predicamos nosotros, que pueden llegar a los filósofos, a los reyes, y pueden llegar también a aquellos que continuamente se creen sabios en sus propios pensamientos, porque en el Evangelio no hay diferencias. Da oportunidad a todos los hombres, a toda clase social. No hay diferencias. El rey, y en ese entonces la plebe, los plebeyos, los ricos y los pobres, los aristócratas y los campesinos. En ese entonces podemos hablar de amo, en nuestros tiempos podemos hablar del jefe y del esclavo, porque hay naciones donde también existen los esclavos. Están todos incluidos en el propósito del Evangelio. Por eso no debemos decir que el Evangelio es para un grupo nada más. Y a veces se hablaba de que a Jesucristo lo seguían la gente pobre porque Jesús le daba de comer. Pero Jesucristo también estuvo ante los escribas, los fariseos, doctores de la ley. Ahí estaba Jesucristo también. Estaba en la sinagoga con los doctores de la ley. Qué maravilloso que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio incluye a buenos y a malos. ¿Recordamos el ejemplo del fariseo y del publicano? Había dos corazones bien diferentes. Habían ido los dos al templo, habían ido los dos a la sinagoga, querían orar, querían confesarse, querían hablar con Dios, pero las intenciones de su corazón eran muy distintas. Hay un extraño pensamiento que hace pensar a algunos que uno tiene que ser respetable antes de ser admitido. O sea, tienes que mostrar una conducta respetable antes de poder ser admitido. Porque generalmente nosotros los seres humanos somos tan terrenos que decimos, para que un rey me acepte en su presencia tengo que ser respetable, tengo que tener buen testimonio, tengo que tener buena fama, tengo que tener buena presencia. Entonces ese es nuestro pensamiento racional terreno de la tierra, humano. Pero nuestro Rey de Reyes y nuestro Señor de Señores, en esa condición inmunda, llegamos ante Él y Él nos deja totalmente cambiados. No tenemos que ser respetables para ser admitidos ante la presencia de nuestro Señor. Pero el Nuevo Testamento deja bien claro que la iglesia existe no solamente
para edificar a los buenos, sino para recibir y procurar la salvación justamente de los pecadores, de aquellos desechados por la sociedad, de aquellos que los señalaban con un dedo amenazador y los culpaban. Ese es el evangelio que predicamos. El evangelio es para cristianos y también para no cristianos. Por eso nos llegamos a todos aquellos ateos, agnósticos, satanistas, santeros, paganos, idólatras. En algún momento de la vida le habremos predicado el evangelio, por boca o por testimonio. Nos llegamos a todos ellos, porque ese es el evangelio que Jesucristo trajo a la tierra. La oración se debe hacer por todos los seres humanos. Fíjense en los emperadores y los gobernantes. Por lo que esta carta nos exhorta a orar, no eran cristianos. Eran, de hecho, hostiles a la iglesia. Sin embargo, había que presentarlos ante el trono de la gracia en las oraciones de la iglesia. Sea que el emperador fuera Augusto, Tiberio o Calígula, haya sido Vespasiano, Tito o Domiciano, o reyes como Herodes el Grande, tetrarcas como Herodes Antipas, o etnarcas como Arquelao, procuradores como Poncio Pilato, o hayan estado investidos con cualquier otro oficio político, presidentes, gobernantes, el mandamiento siempre fuera el mismo: orad por ellos, llevarlos al trono de la gracia. Todos esos nombres que les he referido, si ustedes recuerdan un poquito de historia, podrán recordar una serie que se pasaba, donde algunos de estos emperadores eran protagonistas de las más grandes torturas. Mataban a sus esposas o consortes, las decapitaban o las envenenaban sin ninguna piedad ni misericordia. Eran lo más promiscuo que puede existir sobre la tierra. Practicaban el incesto, practicaban las violaciones, eran adúlteros y corrompidos, inmorales, amadores de sí mismos y de los deleites de este mundo, amadores de la fama, del poder y de la autoridad que le fue delegada para gobernar pueblos, naciones, reinos. Cuando uno veía esas películas, había momentos en que uno no podía mirar las escenas. Por lo menos yo no las podía mirar. Y el rostro de esas personas, bien ejemplificado en actores, eran rostros de terror. Sin embargo, allí estaban los discípulos de Jesucristo, orando por las autoridades que nos gobiernan, llevándolos al trono de la gracia. ¿Eran dignos? No eran dignos. Pero había que llevarlos al trono de la gracia. ¿Por qué debemos orar por ellos? ¿Qué dice 1 Timoteo 2:2? Por los reyes y por todo lo que están en eminencia, oremos para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Qué sería una nación si la iglesia de Jesucristo no orara? Y a veces nos sentimos culpables, ¿verdad? Porque lo único que hemos hecho es maldecir nuestra nación. Porque lo único que hemos hecho es maldecir nuestros presidentes, nuestros gobernantes. Y aún nos hemos atrevido a maldecir a los reyes de la tierra, que es Dios el que los pone y el que los saca. Debemos orar para que podamos vivir quieta y reposadamente. El destino del alma solo la conoce Dios o algunos siervos que Dios se los revela. Entonces, queridos hermanos, los emperadores eran perseguidores y los que estaban en autoridad, algunos, estaban decididos a erradicarlo, a borrarlo, a hacerlo desaparecer al cristianismo. Pero la iglesia cristiana nunca dejó de orar por ellos. Que dice 1 de Pedro, capítulo 2, 17, honrad a todos,
amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y uno se pregunta, ¿esos reyes inmorales merecen honra? El Señor Jesús dijo, dale al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y eso es honra. Si tenemos que pagar los impuestos, los paguemos. Si tenemos que respetar leyes que siempre estén de acuerdo con la moral de Dios, que a veces quizás no nos favorecen momentáneamente, quizás en nuestra parte monetaria y en nuestra parte laboral no nos favorecen, pero dejemos de criticar. Oremos para que la situación cambie. Oremos para que de alguna forma estas autoridades y estos gobiernos y estos reyes y estos presidentes puedan gobernar con equidad. Porque entonces, ¿para qué la iglesia quedó en la tierra? Para orar por los que nos amamos no hacemos nada de más, dice el Señor. Jesucristo nos lleva un poco más allá. ¿Qué nos enseñó nuestro Señor Jesucristo? Fíjense en que recordemos al emperador Nerón. Era un monstruo de crueldad. Pero sin embargo debían orar por Nerón, para que no la quemara la iglesia, para que no hiciera desaparecer al cristianismo. ¿Qué dice Jesucristo en Mateo 5:44? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Enemigos, maldicientes, aborrecedores de nuestras vidas, nos ultrajan, nos persiguen, nos desean la muerte. Porque debemos amar con el sentido de misericordia por su destino eterno. No podemos amar de otra manera si no nos acompaña la misericordia. Cuando sabemos que hay personas que nos odian y que nos desean muerto más que vivo, nosotros no vamos a orar porque ellos sean buenas personas. Nosotros no vamos a amarlos porque sean buenas personas. Nosotros vamos a amarlos por pura misericordia, para que sus almas no sean condenadas, porque sabemos que una persona que es enemigo de la causa de Cristo, una persona que maldice, una persona que aborrece, una persona que ultraja, una persona que persigue, su destino es el infierno. Que el Señor nos ayude ante la multitud de enemigos que nos rodean, hermanos, porque la iglesia de Jesucristo que no tiene enemigos no es una iglesia verdadera. La iglesia de Jesucristo desde los comienzos fue perseguida y la iglesia de Jesucristo se mantuvo orando para que esos que estaban en autoridad no hicieran desaparecer el cristianismo. Por eso sigue la iglesia de Jesucristo todavía en la tierra. Por eso seguimos predicando el evangelio. Por eso seguimos orando. Y fíjense, yo les quiero contar una parte nada más de un sueño que tuve en el año 2023, donde el Señor me hizo vivir una parte con parte de la familia real. Básicamente era con la Lady Di y con sus hijos, William y Harry, y la reina Isabel II. No estaba el rey Carlos en el sueño, pero no les voy a contar todo el sueño, solamente quiero decirle que en un momento se aparece ante mí la madre del rey Carlos, Isabel II de Inglaterra, y venía con un rostro de muerte, de enfermedad, y me dice si yo estaba orando por ella. Y yo pensaba que no podía mentir. Entonces le decía que lo iba a hacer. Lo iba a hacer. Así como enojada me lo decía. ¿Y vos has estado orando por mí? Y yo en ese momento fui conmovida en el sueño, porque realmente nunca había orado por la reina Isabel. En el sueño había una parte donde yo quería pedirle el celular de ellos y una voz me dijo, los reyes nunca dan su número de celular. Y es porque el Señor no quería que yo tenga comunicación con ellos, porque después cuando finalizo el sueño y los voy a buscar a su habitación donde ellos estaban albergados, no estaba ninguno de ellos, pero yo no podía entrar a la habitación de tan negra que estaba. Era negro, negro. Porque Dios me estaba mostrando la condición del alma de ellos. Su alma negra, en total tiniebla. Pero Dios nos manda a orar por todos ellos. ¿Qué sabemos nosotros? ¿Qué milagro puede hacer Dios en sus vidas?
que la oración eficaz del justo puede mucho. Y entonces, hermanos, desde ese día me di cuenta qué importante que la iglesia de Jesucristo ore por los reyes que están en tiniebla, en oscuridad, como Dios me mostró la habitación esa, total oscuridad. Y Pablo luego concluye con la afirmación de las grandes verdades de la fe cristiana. Grandes verdades de la fe cristiana. ¿Cómo concluye Pablo diciendo? El versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No es que haya un Dios de los hebreos y un Dios de los cristianos. No, hermanos. Hay un solo Dios. Y hay un solo mediador. No hay varios mediadores. Hay un solo Dios. Los misioneros cuentan que uno de los grandes alivios que trae el cristianismo a los paganos es la convicción de que no hay más que un solo Dios, ya que vivían aterrados los paganos con los dioses. Y era una liberación descubrir que no hay más que un solo Dios, cuyo nombre es Padre eterno y cuya naturaleza es amor. Ellos que sabían que Dios le tocaba, si era un Dios sanguinario, si era un Dios que no le permitía entrar a la eternidad, al paraíso como ellos le llamaran, y vivían angustiados y aterrados por la cantidad de dioses y no sabían cuál era el Dios que los iba a condenar o los iba a reivindicar en la tierra. Pero al conocer el Evangelio de Jesucristo, que hay un solo Dios y un solo mediador, muchos de ellos, dice, que pudieron liberar su alma de ese terror. Eso cuentan los misioneros, que pudieron predicarle a ese grupo de paganos aterrados. Y hay un solo mediador. Aún los judíos habrían dicho que hay muchos mediadores entre Dios y el hombre. Porque ¿qué significa un mediador? Un mediador es uno que se coloca entre dos partes y actúa como intermediario. Para los judíos, los ángeles eran mediadores. Para los griegos, había toda clase de mediadores. El hombre no tenía acceso directo a Dios ni según el pensamiento judío, ni según el griego. Pero por medio de Jesucristo, gloria a nuestro Salvador Jesucristo, gloria a nuestro Cordero Santo, el cristianismo ya tiene acceso directo, que nada puede interrumpir ese acceso. Porque allí dice que hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Entre quién? Entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Eso es justamente lo que los hindúes encuentran tan difícil de creer, que existiera un solo mediador que nos lleva a vaya a saber qué Dios. Ellos dicen que si hay un solo Dios y un solo mediador, no puede haber fraternidad humana. Pero pensemos que si hay muchos dioses y mediadores compitiendo por la lealtad quizá de los hombres y por el amor de los humanos, entonces sí la religión se convierte en algo que divide a los hombres en lugar de unirlo. Porque estarían los hombres peleándose como en una guerra. Mi Dios es más fuerte, mi mediador es más fuerte, mi Dios me ha defendido, mi Dios me ha sanado, mi mediador me ha conectado, el tuyo no. Y sería una pelea terrible entre mediadores y dioses. Pero hay un solo Dios y hay un solo mediador que salva, que sana y que liberta a los cautivos de toda opresión, de todo terror, de todo miedo. Y es precisamente porque hay un solo Dios y un solo mediador, porque realmente los hombres podemos ser hermanos entre nosotros. Es ese único Dios el que nos hace el Padre y los hijos y los hermanos entre aquellos que hemos creído en que hay un solo Dios y un solo mediador. El versículo 6 dice: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces Pablo dice que Jesús dio su vida en rescate por todos. No hay otro camino de rescate, no hay otro camino de salvación
que los hombres y los cristianos lamentablemente están buscando y están practicando en los tiempos estos. Jesucristo se dio por todos, por judíos, por griegos, por hinduistas, por cristianos, por hebreos, por judíos, por todos. O sea que le costó a Dios la vida y la muerte de su Hijo para poder así recuperar para sí a los hombres. ¿Qué tuvo que hacer Dios Padre para recuperar a los hombres a sí mismo? Entregarlo a su Hijo Jesucristo. Entonces, queridos hermanos, cuenta una historia donde hubo un hombre que había perdido un hijo en la guerra. El padre había vivido una vida de lo más descuidada y aún impía. Pero la muerte de su hijo le colocó cara a cara con Dios, como nada y nunca antes le había sucedido. Llegó a ser un hombre cambiado. Y cierto día estaba parado ante una lápida conmemorativa de la guerra, mirando en ella el nombre de su hijo, y dijo muy humildemente: supongo que él tuvo que rebajarse hasta este punto para elevarme a mí. Su hijo tuvo que rebajarse hasta el punto de morir para que él pudiera elevarse. Esto es lo que hizo Jesús. Dio su vida para revelarnos el amor de Dios y traernos de vuelta a casa. Entonces Pablo pasa a llamar a Jesús el que dio su vida en rescate por todos. Eso quiere decir simplemente que le costó a Dios la vida y la muerte de su Hijo el recuperar para sí a los hombres. Este Padre nunca iba a cambiar su vida impía, pecadora, si su hijo no moría. Tuvo que estar frente a una lápida para reconocer sus caminos de pecado. Tenemos que mirar solamente la cruz de Cristo para reconocer cuán pecadores e indignos somos. Pero fue necesario que tuviera que morir uno para traernos al corazón de nuestros padres. Entonces, el versículo 7, Pablo dice: pero por esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo y no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Pablo fue un predicador y un apóstol de la historia de Jesucristo, y es un maestro de la historia de Jesucristo. No lo desechemos, no desechemos las cartas del apóstol, porque las revelaciones que Jesucristo le dio al apóstol son para nuestra salvación, son para acercarnos a Jesús. No busquemos otro Dios, no busquemos otro mediador que el apóstol Pablo predicó. Podemos decir que es la eminencia de los apóstoles en cuanto al Evangelio de Jesucristo. No empecemos a traer teorías y a decir que fueron agregados y que fueron quitados y que fueron esto y aquellos. Pablo tuvo la revelación verdadera del Evangelio de Jesucristo. Nos aferremos a ese único Dios y nos aferremos a ese único predicador. Recuerdo que una vez, y una última anécdota que puedo contar, hace muchos años atrás fui invitada a predicar en otra ciudad de mi nación, de la Argentina. Y yo iba a estar entre profetas y pastores internacionales. Por la gracia de Dios fui llevada yo también, y tenían que elaborar una pancarta para poner y exponer allí todos los títulos de los servidores que iban a ministrar en esa conferencia. Y cuando me hablaron por teléfono, me dijeron: ¿y usted qué es, hermana? Y yo le digo: predicadora. ¿Pero qué es? Y yo me cerré en que soy predicadora. Predico el Evangelio, le dije. Para asombro mío, cuando yo llegué a esa provincia y vi la pancarta puesta, figuraban los nombres de los apóstoles: apóstol tal, profeta tal, pastora tal. Y mi nombre tenía un espacio vacío. Nancy Pellegrina,
vacío. No era nadie para ellos, porque le había dicho que era una predicadora del Evangelio. Aquí el apóstol Pablo dice: yo fui constituido predicador. Queridos hermanos, no importa lo que los hombres quieran hacer de nuestras vidas, los títulos no los pone Dios, no son nada, caen por tierra, quedarán en la tierra. Somos emisarios de nuestro Dios, somos mensajeros, somos siervos, somos predicadores, predicamos el Evangelio verdadero. La única verdad, el único camino es Jesucristo. Que Dios nos bendiga a todos, queridos hermanos.